Bueno, ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de la apoptosis. La apoptosis, recordando, es una muerte celular programada, es una muerte regulada, es una muerte ordenada. Entonces, cuando hay un desastre en la célula, debe asesinarse para no herir a las demás. Es decir, yo me sacrifico por el grupo. Y se puede morir de dos formas: por una vía intrínseca mitocondrial, es decir, que se muere desde adentro, se empieza a asesinar a sí misma, o necesita una señal externa, es decir, que alguien que le ayude a matarle. Primeramente vamos a explicar los mecanismos básicos de la apoptosis. Todavía no nos vamos a entrar en los mecanismos de los intrínseca ni extrínseca. Primero explicamos esto. La apoptosis no es que la célula se va a morir de la nada, sino que necesita de unas enzimas especiales llamadas caspasas. Que las caspasas son como tijeras que van a cortar. Y van a cortar en un extremo llamado cisteína. Entonces aquí tenemos la cisteína y estas son las que van a cortar. ¿Y qué van a cortar? Pero van a cortar al extremo aspartico, que es esto del aminoácido. Entonces la cisteína corta el extremo aspartico del aminoácido. Las caspasas normalmente permanecen inactivas, están dormidas. ¿Por qué? Porque si estuvieran siempre activas, las células estuvieran muriéndose constantemente, haciendo apoptosis. ¿Y cuál es el nombre técnico de estas dormidas? Se llama proenzimas inactivas. Es decir, que tienen mucha capacidad, pero están inactivas. Ahora, digamos que viene una señal de las células, por ejemplo, como cáncer. Entonces se activa la vía mitocondrial intrínseca o la vía mitocondrial, la vía mitocondrial intrínseca o la vía del receptor, que es la extrínseca. Cualquiera que sea de estas señales va a hacer que estas caspasas entonces ahora sí despierten. Vamos a iniciar el proceso de la apoptosis. Vamos a empezar a matar a la célula para no herir a las demás. Tienen que ser cortadas por otra enzima. Y aquí inicia las dos fases. Tenemos la fase de iniciación y la fase de ejecución. La fase de iniciación es que esas mismas caspasas cortan, pero no son suficientemente fuertes. O sea, son caspasas iniciadoras. Así que esas caspasas se cortan a sí mismas y forman unas caspasas mucho más fuertes, que son las terminales, que es la fase de ejecución, y esas hacen con el trabajo sucio, es decir, que ya las que fragmentan a la célula por completo. Pero ¿y el control de calidad qué? Van a haber agentes que les van a decir: ¿queremos continuar con la apoptosis o paremos ahí? Digamos, entonces tenemos las proteínas proapoptósicas y las antiapoptósicas. Las proapoptósicas, es decir, queremos seguir con la apoptosis, ya es irremediable el daño. Pero las antiapoptósicas dicen: espérate un rato, todavía podemos recomponer la célula, entonces dice: espérate un rato, no sigas. Y aquí empezamos con la primera vía, que es la vía intrínseca mitocondrial. Intrínseca nos viene el nombre, que todo va a iniciar desde la mitocondria. La mitocondria normalmente produce energía, es su función básica, es la respiración aeróbica. Y lo va a hacer gracias a esta molécula, que es muy importante, llamada citocromo C. Entonces, este citocromo C normalmente produce energía dentro de la mitocondria, pero cuando esta sale al citoplasma o a cualquier lado, comienza la apoptosis. El citocromo C es como un arma de doble filo, bien crea energía o bien mata a la célula. Y antes de entender el mecanismo tenemos que entender estas partes, donde las proteínas antiapoptósicas, es decir, las que no quieren que se haga apoptosis, van a estar localizadas en tres lugares, como tres guardias. Primero tenemos una en la membrana externa de la mitocondria, luego tenemos otro que va a estar aquí en el citosol y otro en el retículo endoplásmico. Y esas proteínas antiapoptósicas son estas de aquí: BCL2, BCLX y MCL1. Cualquiera de estas tres de aquí, están acá o están acá. Y tienen 4 dominios: BH1, BH2, BH3 y BH4. Entonces, ¿cuál es la función de estas? Es hacer que el citocromo C se quede adentro de la mitocondria, que no salga, porque estas no quieren que yo haga apoptosis. Versus los proapoptósicos, vuelta que estos quieren que hagamos apoptosis. Y estos están solo en la membrana externa de la mitocondria. Son como iguales que dice: pase nomás citocromo C, llega al citosol porque queremos matar a la célula. Y son dos, VAX y VAX. Y estos tienen los tres dominios: BH1, BH2 y BH3. Pero estas no salen de la nada, o sea, estas necesitan ayudadores, son solo como policías, pero necesitan la ayuda de un ejército, que son los soldados, y son los iniciadores de la apoptosis regulada, que son los ayudadores. Y tenemos BAD, BID, BIM, PUMA y NOX, y estos corresponden al dominio BH3. Entonces, si solo nos ponen dominio BH3, hace referencia a todas estas. Y estas están solo en el citosol. Entonces, haciendo una recapitulación, las antiapoptósicas están aquí en la membrana externa de la mitocondria, están en el retículo endoplásmico y están en el citosol. Las proapoptóticas de vuelta están solo aquí en la membrana externa y los iniciadores de la apoptosis regulada solo en el citosol.
Una vez que hemos entendido eso, ahora sí vamos a explicar el mecanismo de la apoptosis. Digamos que viene una señal del exterior, por ejemplo, una infección vírica. Entonces, esas células necesitan eliminarse para no dañar a las demás. Entonces, desde la mitocondria va a salir el citocromo C. El citocromo C sale al citosol. Pero este citocromo C no sale solito, sino sale con una proteína llamada SMAC diablo, que ya lo vamos a ver más adelante. Una vez que el citocromo C ya está en el citosol, se une una molécula llamada PAF1, muy importante, y estas van a formar el famoso apoptosoma. Y el apoptosoma va a activar a la caspasa 9, que es la iniciadora. Recordando que la caspasa 9 es propia de la mitocondrial, porque hay caspasa 8 o 10, que estas son de vuelta de la vía extrínseca. Ahora esta caspasa 9 iniciadora y empieza a matar a la célula poco a poco, pero lo hace de manera débil, no es muy fuerte, así que necesita llamar a unas caspasas más fuertes que las 3 y 6. Y estas sí son fuertes y me dan finalmente la apoptosis. Ahora, ¿se acuerdan del SMAC diablo que salió junto con el citocromo C? Pues el SMAC diablo va a asegurar que se dé la apoptosis. Va a inhibir a los inhibidores fisiológicos de la apoptosis. Los neutraliza. Entonces, si están estos neutralizados, la apoptosis continúa. Ya no hay ningún aislante que me detenga la apoptosis. Ahora vamos con la vía extrínseca. La vía extrínseca, de vuelta, no inicia desde la mitocondria, sino inicia de los linfocitos T, que estos van a liberar un mensaje clave llamado el ligando de fase L. Y todo ligando necesita su receptor, entonces todos los receptores del ligando de fase L están aquí en la membrana externa de la mitocondria. Llega el ligando de fase L como una llave y se implanta aquí. Y juntos, cuando están unidos, van a formar el famoso dominio, que se llama FAD, que es dominio de muerte asociada a FAS. Entonces, este FAD es importante porque ese se va a unir a la procaspasa 8. La procaspasa 8 que estaba dormida ahora sí se despierta. Esta procaspasa 8 sí corta en parte, pero no es tan fuerte, entonces forma la caspasa 8 activa. Y hasta aquí es la fase iniciadora. Luego esta caspasa 8 activa sigue cortando, pero no es tan fuerte, así que necesita llamar a las más fuertes, que es la 3 y la 6. Y estas sí nos dan finalmente a la fragmentación celular. Pero aquí tenemos una molécula como un agente llamado guardia FLIP, o solo FLIP. Vuelta esta tiene una función antagonista del SMAC diablo. Este va a inhibir a la apoptosis, es decir, a que la apoptosis no se dé. ¿Y cómo lo hace? Va a impedir que el FAD se pegue a la procaspasa 8. Entonces este FLIP viene acá, neutraliza FAD y hace que no se pegue a la procaspasa 8. Entonces hasta aquí se queda el proceso de la apoptosis y ya no se da este proceso. Por lo tanto, ya no hay apoptosis, gracias a FLIP. Pero esta vía extrínseca es fuerte, pero necesita también de la vía intrínseca para dar el golpe de gracia. Es decir, la célula empieza a morir tanto de internamente como de afuera. Y entonces la caspasa 8 activa va a activar al BID. Y te acuerdan que el VH3 era toditos esto, era BID, BAD, BIN, PUMA y NOXA. Bueno, entonces este va a llamar solo al BID. Y este BID va a iniciar la vía intrínseca por la mitocondria. Y eso es todo.